Mi nombre es Alexis Galeana Burto, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, y hoy vengo a hablarles sobre el tema de neoplasia, en específico sobre el tema de carcinogenia. Para poder comenzar a hablar sobre el tema de carcinogenia, primero tenemos que saber qué es carcinogenia. Carcinogenia es un proceso por el cual las células normales pasan a ser células cancerosas. Este proceso se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas. ¿En qué consiste la evolución darwiniana? Bueno, la evolución darwiniana relacionada con el cáncer consiste en la capacidad de las células cancerosas a adaptarse. Al momento de adaptarse, estas células cancerosas pueden sobrevivir, infiltrarse, metastizarse o escaparse de la respuesta inmunitaria. Todo esto lo hacen gracias a que las células cancerosas se vuelven más agresivas y adquieren un potencial maligno mucho mayor durante su evolución. Este fenómeno se conoce o se denomina como progresión tumoral. A nivel molecular, esta progresión tumoral posiblemente se deba a mutaciones que se acumulan independientemente en una sola célula o en células distintas. Algunas de estas pueden ser mortales, pero otras pueden influir sobre las funciones de los genes del cáncer. Al influir en las funciones de los genes del cáncer, le da la capacidad de la célula a adaptarse, como ya lo comenté anteriormente. Dada esta ventaja selectiva, algunos ciclones que adquieren estas mutaciones pueden pasar a dominar en una zona del tumor, es decir, en la zona donde apareció el tumor, la zona primaria, o en la zona secundaria donde se metastizó. Bueno, en la imagen podemos observar una célula normal de color amarillo o blanco, claro, a la cual se le inducen mutaciones por carcinógenos, es decir, por factores ambientales. Estas mutaciones inducidas por carcinógenos hacen que esta célula normal se vuelva un precursor inducido con propiedades parecidas a las células madre. Estas células parecidas a las células madre este, vuelven a obtener mutaciones, en este caso son mutaciones conductoras. Al tener estas mutaciones conductoras adicionales, esta célula con propiedades parecidas a la célula madre se transforma en una célula cancerosa fundadora. Y a esta célula cancerosa fundadora se le vuelve a reaccionar o le vuelven a aparecer mutaciones igual adicionales, y al aparecerle estas mutaciones adicionales se van apareciendo los subclones. Al término de esto se forma el cáncer heterogéneo genéticamente. Es cuestión de evolución, tal como lo expliqué anteriormente con la evolución darwiniana. Esto hace que la célula vaya adquiriendo la capacidad de sobrevivir, se puede decir como la teoría de la evolución de las especies, para poder adaptarse. Bueno, como se sabe, los genes del cáncer superan como mínimo la centena, son demasiados, y es muy difícil describir sus funciones uno, de uno en uno. Hay una forma mucho más sencilla y conceptualmente satisfactoria de plantearse la biología del cáncer, la cual es considerar las propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerosas. Parece ser que todos los cánceres muestran 8 cambios fundamentales en la fisiología celular, que se consideran las características del cáncer. Bueno, en primer lugar, la primera característica del cáncer es la autosuficiencia en las señales del crecimiento. La segunda es la insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. La tercera, alteraciones del metabolismo celular, evasión de la apoptosis, potencial de replicación ilimitada, es decir, la inmortalidad, angiogenia mantenida, infiltración, metástasis, escape de la vigilancia y escape de la vigilancia inmunitaria. Bueno, primeramente nos vamos a centrar solamente en las dos primeras, lo que es la autosuficiencia en las señales del crecimiento, la insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento.
Otro punto importante a recalcar es que la adquisición de las alteraciones genéticas y epigenéticas de las que dotan estas características se pueden acelerar por la inflamación promotora del cáncer y por la inestabilidad genómica, que se consideran como características capacitadoras porque fomentan la transformación celular y la consiguiente progresión tumoral. La autosuficiencia en el crecimiento que caracteriza a las células cancerosas se suele deber a mutaciones con ganancia de función que convierten los proto-oncogenes en oncogenes. Bueno, para entender más en concreto este punto, primero tenemos que saber qué son los proto-oncogenes y qué son los oncogenes. Los proto-oncogenes son genes celulares normales cuyos productos fomentan la proliferación celular, mientras que los oncogenes son versiones mutantes o sobreexpresadas de los proto-oncogenes que funcionan de forma autónoma sin necesidad de señales normales promotoras del crecimiento. Y para que estos oncogenes fomenten el crecimiento necesitan codificar unas proteínas llamadas oncoproteínas. Estas oncoproteínas fomentan el crecimiento celular incluso en ausencia de señales promotoras del mismo. Para entender más detalladamente cómo los oncogenes regulan inadecuadamente el crecimiento celular, es útil revisar de forma breve la secuencia de acontecimientos que caracterizan la proliferación celular normal. En condiciones fisiológicas es posible dividir los pasos de la proliferación celular en 5. El primer paso consiste en la unión de un factor de crecimiento a su receptor específico en la membrana celular. El segundo paso es la activación transitoria y limitada del receptor del factor de crecimiento, que a su vez activa varias proteínas transductoras de señal en la cara interna de la membrana plasmática. El tercer paso es la transmisión de señales traducidas a través del citosol hacia el núcleo por segundos mensajeros o mediante una cascada de moléculas transductoras de señales. El cuarto paso es la inducción y activación de los factores reguladores nucleares que inician y regulan la transcripción del ADN y la síntesis de otros componentes celulares que se necesitan para la división celular, como organulos, componentes de la membrana y ribosomas. El quinto y último paso es la entrada y progresión de la célula por el ciclo celular, que culmina en la división celular. Bueno, ahora les voy a hablar sobre factores de crecimiento. Para que una célula cancerosa lleve a cabo la autosuficiencia, se necesitan factores de crecimiento. Como se sabe, tanto las células normales como las células cancerosas secretan factores de crecimiento. La única diferencia entre estas dos es que las células normales no generan receptores para los propios factores de crecimiento que ellas generan. En cambio, las células cancerosas sí generan receptores para sus factores de crecimiento que ellas mismas secretan. Por ejemplo, en los glioblastomas, las células secretan el factor de crecimiento derivado de plaquetas y expresan el receptor para el mismo factor. Y en muchos sarcomas, las células cancerosas elaboran el crecimiento transformante alfa y también producen su propio receptor, el mismo receptor. Este tipo de asas autocrinas son bastante frecuentes en muchos tipos de cáncer. Otro mecanismo que permite a las células cancerosas adquirir autosuficiencia es el crecimiento mediante la interacción con el estroma. En algunos casos, las células tumorales emiten señales que activan las células normales. Las células normales del estroma de soporte, que a su vez elabora factores de crecimiento que fomentan el crecimiento del tumor. Receptores de los factores de crecimiento. El siguiente grupo en la secuencia de la transducción de señales son los receptores de los factores de crecimiento. Algunos receptores tienen actividad tirosina sinasa intrínseca que se activa por la unión de factores de crecimiento, mientras que otros transmiten señales mediante la estimulación de la actividad de las proteínas distales. Muchos de
de los múltiples receptores del factor de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o sobreexpresan. Los ejemplos mejor demostrados de sobreexpresión corresponden a la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico. El receptor del factor de crecimiento epidérmico está sobreexpresado en un 80% de los carcinomas epidermioides de pulmón, un 50% de los glioblastomas o más y un 80 al 100% en los tumores epiteliales de cabeza y cuello. Como ya se ha comentado, el gen que codifica un receptor relacionado con HER2 está amplificado aproximadamente en un 20% en los cánceres de mama y en un porcentaje menor de adenocarcinomas de pulmón, ovario, estómago y salivales. En otros casos, la actividad de la tirosina sinasa se estimula por mutaciones puntuales o pequeñas inserciones que producen cambios sutiles, aunque con notable repercusión funcional en la estructura de las proteínas o reordenamientos genéticos que crean genes de fusión que codifican receptores quiméricos. En cada uno de estos casos, los receptores mutados están activos de forma constitutiva y transmiten señales mitógenas en las células, incluso en ausencia de los factores de crecimiento. Estos tipos de mutaciones son más frecuentes en las leucemias, los linfomas y en algunas formas de sarcoma. Ahora pasaré al resto de las proteínas traductoras de señales distales. Las células cancerosas suelen adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión de señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Las proteínas transmisoras de señales que acoplan a los receptores de factores de crecimiento con sus dianas nucleares se activan por la unión del ligando a los receptores de los factores de crecimiento. Las señales se transmiten al núcleo mediante varias moléculas de transducción de señales. Dos importantes oncoproteínas dentro del grupo de las moléculas transmisoras de señales son RAS y ABL. RAS es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos contienen genes RAS mutados y la frecuencia es incluso superior en algunos cánceres específicos, por ejemplo el adenocarcinoma de páncreas. RAS es miembro de una familia de proteínas pequeñas que se ligan a nucleótidos de guanosina y difosfato de guanosina. Una característica especial o importante de RAS es cuando se encuentra ligado a GDP, este se encuentra inactivo, y cuando se liga a GTP, este se encuentra activo. Este intercambio, esta interacción de GDP a GTP y viceversa se lleva a cabo gracias a la hidrólisis que sufre RAS. Cuando las mutaciones bloquean la hidrólisis de GTP a GDP en RAS, esto permite la transmisión de señales incontroladas de la expresión genética. La proteína o oncoproteína ABL. Esta oncoproteína tiene como acción o prácticamente varias tirosinas sinasas no receptoras actúan como moléculas transductoras señales. En este grupo la mejor definida como carcinógeno es ABL. La oncoproteína ABL tiene la actividad tirosina sinasa que se amortigua por dominios reguladores negativos internos. Como se ha comentado antes, en la leucemia mieloide crónica y en algunas leucemias agudas, una parte del gen ABL se trasloca desde su posición normal en el cromosoma 9 al cromosoma 22, donde se fusiona con una parte del gen de la región de acumulación de puntos de rotura, que es denominado gen BSR. Este gen de fusión codifica una proteína híbrida BSR-ABL que contiene el dominio tirosina sinasa ABL y el dominio BSR, que se autoasocian y desencadenan de este modo una actividad tirosina sinasa constitutiva. El papel fundamental de BSR-ABL en el cáncer se ha confirmado por la
espectacular respuesta clínica de los pacientes con leucemia mieloide crónica a los inhibidores de la BCR-ABL sinasa. Factores de transcripción nucleares. La consecuencia final de la transmisión de señales a través de las oncoproteínas Ras o ABL es una estimulación inadecuada y continua de los factores de transcripción nucleares que controlan la expresión de los genes promotores del crecimiento. La autonomía del crecimiento puede ser una consecuencia de las mutaciones que afectan a los genes reguladores de la transcripción del ADN. Una serie de oncoproteínas como los productos de los oncogenes MYC, MYB, HUN, FOS y REL o REL se comportan como factores de transcripción que regulan la expresión de los genes promotores del crecimiento, como las ciclinas. De todos ellos, MYC es el implicado en los tumores humanos. La desregulación de MYC favorece la oncogenia porque fomenta de forma simultánea la progresión de las células a lo largo del ciclo celular y al mismo tiempo estimula las alteraciones del metabolismo que permiten el crecimiento celular. Ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas. Como ya sabemos, los factores de crecimiento traducen señales que estimulan la progresión ordenada de las células por las diversas fases del ciclo celular, proceso por el cual o en el cual las células replican su ADN preparándose para la división celular. La progresión de las células por el ciclo celular está regulada por las sinasas dependientes de ciclina, que se activan tras unirse a las ciclinas que reciben este nombre por la naturaleza cíclica de su producción y degradación. Los complejos sinasas dependientes de ciclinas fosforilan unas proteínas diana fundamentales que permiten que las células avancen en el ciclo celular. Las ciclinas estimulan a las sinasas dependientes de ciclina, pero los inhibidores de ciclina, de los que existen muchos, las silencian y de este modo consiguen un control negativo sobre el ciclo celular. La expresión de estos inhibidores se regula sobre la baja por las vías de transmisión de señales mitógenas, de forma que fomentan la progresión del ciclo celular. Existen puntos principales de control del ciclo celular, uno en la transmisión G1S y otro en la transición G2M, y cada uno de ellos se regula de forma estrecha por el equilibrio entre los factores que fomentan y suprimen el crecimiento y también por los sensores de la lesión del ADN. Las mutaciones en los genes que codifican las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclina e inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas determinan una progresión incontrolada del ciclo celular y aparecen en un gran número de cánceres, incluidos melanomas y cánceres celulares, pulmonares y pancreáticos. Bueno, estas mutaciones son mutaciones con ganancia de función de sinasas dependientes de ciclina 4 o ciclinas D y mutaciones con pérdida de función de las sinasas dependientes de ciclina E. En las mutaciones con ganancia de función de sinasas dependientes de ciclina 4 o ciclinas D, los errores que aumentan la expresión de la ciclina D o sinasa dependiente de ciclina 4 son frecuentes en la transformación neoplásica. Los genes de la ciclina D se sobreexpresan en muchos cánceres, incluidos en los cánceres de mama, esófago, hígado y un subgrupo de linfomas y tumores de células plasmáticas. En tanto, las mutaciones con pérdida de función de la sinasa dependiente de ciclina E, los sinasa dependientes de ciclina I están con frecuencia deshabilitados por mutaciones o silenciamiento genético en muchos tumores malignos humanos. Por ejemplo, las mutaciones en la línea germinal de la sinasa dependiente de ciclina N2A, un gen que codifica el inhibidor de sinasa dependiente de ciclina P16. Aparece en un 25% de las familias con tendencia a desarrollar melanoma y se describen de lesiones adquiridas o inactivación de la sinasa dependiente de ciclina N2A en un 75% de los carcinomas de páncreas. Insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento. Genes supresores de tumores. Los oncogenes codifican proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productos de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Las alteraciones de este tipo de genes causan que las células se vuelvan
refractarias a la inhibición del crecimiento y de este modo remedan los efectos promotores del crecimiento de los oncogenes. Rb, la directora del ciclo celular. Rb, un regulador negativo esencial en el ciclo celular, está inactiva de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El gen del retinoblastoma Rb fue el primer gen supresor de tumores descubierto y actualmente se considera el prototipo de esta familia de genes del cáncer. Para que aparezca un retinoblastoma se necesitan dos mutaciones o golpes. Ambos afectan al gen Rb, que se ha localizado en el locus cromosómico 13q14. Los dos alelos normales del locus Rb tienen que estar inactivos, por eso dos golpes, para empezar el retinoblastoma. En los casos familiares, el niño hereda una copia defectuosa del gen Rb en la línea germinal, mientras que la otra es normal. El retinoblastoma aparece cuando se pierde el gen normal en los retinoblastomas como consecuencia de una mutación somática. La función de la proteína Rb es regular el punto de control G1S, que es el punto que deben pasar las células antes de que comiencen la replicación del ADN. Rb tiene efectos antiproliferativos, controlando el paso de G1 a S, como ya lo mencioné, en el ciclo celular. Esta forma activa de Rb se encuentra hifosforilado y se liga a los factores de transcripción E2F. Esta interacción impide la transcripción de los genes como la ciclina E, necesarios para la replicación del ADN, y esto consigue que las células queden detenidas en la fase G1. La transmisión de señales por los factores de crecimiento conduce a la expresión de la ciclina D, la activación de los complejos ciclina D, sinasas dependientes de ciclina 4 o 6, la inactivación mediante la fosforilación de Rb y la consiguiente liberación de E2F. La pérdida de control del ciclo celular es fundamental para la transformación maligna. Casi todos los cánceres tienen una alteración en el punto G1 debido a mutaciones en DRB o de los genes que influyen sobre su función, como la ciclina D, las sinasas dependientes de ciclinas 4 y las sinasas dependientes de ciclina I. Muchos virus ADN oncógenos, como el BPH, codifican proteínas como E7 que se ligan a RB y lo hacen no funcionar. El gen TP53 es considerado el guardián del genoma y es el gen que con frecuencia se encuentra mutado en la mayoría de los cánceres. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transformación neoplásica por tres mecanismos interconectados. El primer mecanismo es la quiescencia, que es una activación de la parada temporal del ciclo celular. La segunda es la senescencia, que es la inducción de una parada permanente en el ciclo celular. El tercero es la activación de la muerte celular programada, también llamada apoptosis. Si Rb es un sensor de señales externas, P53 por lo tanto se considera como un monitor central que controla el estrés en el medio interno, dirigiendo a las células estresadas hacia una de estas vías. Diversos factores de estrés activan las vías de respuesta de P53, incluidas la anoxia, unos estímulos pro crecimiento inadecuados, por ejemplo, la actividad incontrolada de MIC o RAS o lesiones en el ADN. Al controlar la respuesta frente a lesiones en el ADN, P53 juega un papel central en el mantenimiento de la integridad del genoma. En las células sanas no estresadas, la semivida de P53 es de aproximadamente unos 20 minutos por su asociación con MDM2, una proteína que marca a P53 para su destrucción. Cuando la célula está estresada, por ejemplo, tras una agresión a su ADN, se activan sensores en las que se incluyen la proteína sinasas como ATM, también llamado mutado de ataxia telaginestica. Estos sensores activados catalizan la modificación tras la traducción de P53 que liberan de MDM2
MDM2 aumentan su semivida y fomentan su capacidad de estimular la transcripción de los genes dianas. Bueno, ¿en qué consiste la quiescencia? La quiescencia es la parada del ciclo celular mediada por P53 que puede considerarse la principal respuesta ante la lesión del ADN. Se produce al final de la fase G1 y se debe fundamentalmente a la transcripción dependiente de P53 del gen sinasas dependiente de ciclina I y sinasas dependiente de ciclina N1A, también conocido como P21. La proteína P21 inhibe los complejos ciclinas sinasas dependientes de ciclinas y evita la fosforilación de Rb, de forma que detiene las células en la fase G1. Este patrón del ciclo celular es bienvenido porque da a las células tiempo para respirar y pueden corregir o reparar sus lesiones en el ADN. La senescencia es la senescencia inducida por P53 es una forma de parada permanente del ciclo celular, caracterizada por los cambios específicos en la morfología y la expresión de los genes que diferencian de la parada del ciclo celular reversible o quiescencia. La senescencia se debe a la activación de P53 o Rb y la expresión de sus mediadores como las sinasas dependientes de ciclina I. Los mecanismos de senescencia no están claros, pero permanecen debido a cambios globales en la cromatina que modifican de forma drástica la expresión genética. La apoptosis inducida por P53 en las células con lesiones irreversibles en el ADN es un mecanismo final de protección frente a la transformación neoplásica, la cual viene mediada por la regulación al alza de varios genes proapoptóticos, incluidos BAX y PUMA. Más de un 70% de los cánceres humanos tienen un defecto en este gen y los demás suelen tener defectos proximales o distales en TP53, lo que confirma su importancia en el control de la carcinogenia. Vía del factor de crecimiento transformador beta. En la mayor parte de las células epiteliales, endoteliales y hematopoieticas normales, el factor de crecimiento transformante beta es un potente inhibidor en la proliferación. Regula los procesos celulares uniéndose a un complejo constituido por los receptores 1 y 2 del factor de crecimiento transformante beta. En muchos tipos de cáncer, los efectos inhibidores del crecimiento de las vías del factor de crecimiento transformante beta se alteran por mutaciones que afectan la transmisión de señales del factor de crecimiento transformante beta. Estas mutaciones pueden alterar el receptor de tipo 2 del factor de crecimiento transformante beta o moléculas SMAT que sirven para la transducción de señales antiproliferativas del receptor al núcleo. Bueno, en resumen, el factor de crecimiento transformante beta inhibe la proliferación de muchos tipos celulares mediante la activación de genes inhibidores del crecimiento, como sinasas dependientes de ciclina I y supresión de genes que fomentan el crecimiento, como M y C, y los que codifican las ciclinas. La función del factor de crecimiento transformante beta está alterada en muchos tumores por mutaciones en los receptores, que es en el colon, estómago y endometrio, o por inactivación por mutaciones de los genes SMAT que son responsables de la transducción de las señales del factor de crecimiento transformante beta en el páncreas. Inhibición por contacto, NF2 y APC. La E-caderina mantiene la inhibición por contacto que se pierde en las células malignas. Esto lo hace por dos mecanismos. El primer mecanismo viene mediado por el gen supresor de tumores NF2. Su producto, la neurofibromina 2, que se suele llamar merlina, actúa distal a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que ayuda a mantener la inhibición por contacto. Se sabe que la pérdida homocigota de NF2 causa algunos tumores neurales y mutaciones en línea germinal de NF2 que se asocian a un trastorno hereditario que predispone a la
aparición de tumores llamados neurofibromatosis de tipo 2. El segundo mecanismo mediante el cual la E-cadherina puede regular la inhibición por contacto es mediante su capacidad de unirse a la beta-cadherina, otra proteína transmisora de señales. La beta-cadherina es un elemento clave de la vía de transmisión de señales de WNT. Se describe que realiza una amplia serie de funciones todavía mal comprendidas, como regulador de la morfología y organización de las células epiteliales que revisten estructuras como el intestino. En tanto, el gen APC ejerce una acción antiproliferativa mediante la regulación de la destrucción de la proteína citoplásmica beta-cadherina. Cuando se pierde APC, la beta-cadherina no se destruye y transloca al núcleo, donde actúa como un factor de transcripción que fomenta el crecimiento. En el síndrome de poliposis adenomatosa familiar se hereda una mutación en línea germinal del gen APC, y la pérdida esporádica del único alelo normal provoca la aparición de cientos de pólipos colónicos en edades tempranas. Es inevitable que uno o más de estos pólipos evolucione a cáncer de colon. Se produce una pérdida somática de los alelos del gen APC aproximadamente en un 70% de los cánceres de colon esporádicos.